La Segunda Guerra Mundial, un conflicto devastador que no solo se libró en los campos de batalla, sino también en las sombras. Mientras los tanques avanzaban y los aviones bombardeaban, en el subsuelo se tejían alianzas que desafiaban la moralidad. ¿El enemigo de tu enemigo puede realmente ser tu amigo? Esta es la historia oculta de un pacto prohibido, un pacto entre la Cosa Nostra, la mafia siciliana y el gobierno de los Estados Unidos. Un acuerdo que cambió el curso de la guerra en Sicilia y reveló el poder oculto de una organización que nunca mostró lealtad a ningún país, pero sí a su propia supervivencia. Para entender el papel de la mafia en la Segunda Guerra Mundial, debemos remontarnos al corazón de su origen: Sicilia. Una isla marcada por siglos de ocupación extranjera, traiciones y guerras internas. De esas cicatrices nació la Cosa Nostra, una red de familias que se regían por el miedo, la lealtad y el poder absoluto. Con la llegada de Benito Mussolini al poder en los años 20, la mafia siciliana enfrentó una amenaza que nunca había conocido. Mussolini, decidido a consolidar su control sobre Italia, lanzó una feroz campaña para desmantelar la Cosa Nostra. Líderes mafiosos fueron perseguidos, encarcelados y asesinados. La organización, que durante años había sido intocable en Sicilia, parecía al borde del colapso. Pero como la misma guerra demostraría más tarde, la mafia es una bestia que no se deja domar fácilmente. Mientras la Cosa Nostra enfrentaba la represión en Italia, en Estados Unidos el poder de la mafia no hacía más que crecer. Salvatore Lucania, más conocido como Lucky Luciano, se había convertido en una de las figuras más poderosas del crimen organizado. Luciano, junto con otros capos, había transformado la mafia en una organización moderna y eficiente, controlando no solo el contrabando y las apuestas, sino también influyendo en la política y los sindicatos. Pero en 1936, Luciano fue arrestado y condenado a 30 años de prisión por cargos de proxenetismo. Desde su celda, parecía que su reinado llegaba a su fin, hasta que estalló la guerra. Con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el conflicto tomó un giro inesperado. En 1943, los aliados planearon la invasión de Sicilia, un territorio clave para debilitar el dominio fascista y abrir el camino hacia el corazón de Europa. Pero había un problema. La isla estaba plagada de espías y leales al régimen de Mussolini. Los aliados necesitaban información, necesitaban una fuerza local que conociera cada rincón de Sicilia, sus rutas secretas y sus aliados ocultos. Y ahí es cuando la mafia resurgió como un actor decisivo. La Marina de los Estados Unidos, preocupada por la seguridad de sus puertos y por los sabotajes que habían ocurrido en Nueva York, decidió actuar. A través de intermediarios se acercaron a la mafia, sabiendo que su influencia se extendía tanto en Estados Unidos como en Sicilia. En un movimiento audaz, contactaron con Lucky Luciano, quien desde su celda aún mantenía un control férreo sobre la organización. A cambio de su cooperación, Luciano recibiría mejores condiciones en prisión y, eventualmente, la posibilidad de una reducción de su sentencia. Luciano aceptó el trato. Utilizando su amplia red de contactos, organizó una operación sin precedentes. A través de la mafia siciliana, los aliados recibieron inteligencia valiosa sobre las fuerzas del eje en Sicilia, rutas seguras, lugares de desembarco e incluso los nombres de oficiales italianos dispuestos a traicionar al régimen fascista. La Operación Husky, la invasión de Sicilia, tenía ahora el apoyo de un ejército en las sombras. El 9 de julio de 1943, las fuerzas aliadas desembarcaron en Sicilia. Lo que se esperaba fuera una resistencia feroz se transformó en una serie de rendiciones rápidas y movimientos estratégicos que sorprendieron a los comandantes.
La mafia había hecho su trabajo. Los aliados avanzaron con rapidez y en cuestión de semanas Sicilia cayó en manos aliadas. Pero la verdadera historia no estaba solo en los campos de batalla, sino en los oscuros pasillos donde se tejió este pacto prohibido. Tras la invasión, los líderes mafiosos que habían sido perseguidos por Mussolini emergieron como los nuevos héroes locales. Muchos de ellos asumieron posiciones de poder en la política local, restaurando el control de la mafia en Sicilia. Irónicamente, la guerra que había devastado Europa para la Cosa Nostra significó una oportunidad de renacimiento y expansión. En 1946, Luciano fue liberado de prisión como recompensa por sus servicios. Aunque fue deportado a Italia, su legado como el hombre que negoció el poder de la mafia en tiempos de guerra permaneció intacto. Su vida fue un testamento de cómo la guerra y el crimen a menudo caminan de la mano. Hoy en día, documentos descalificados y testimonios han revelado lo que durante décadas fue un secreto bien guardado: el pacto entre la mafia y el gobierno estadounidense, una alianza improbable que, aunque nunca fue oficialmente reconocida, cambió el curso de la guerra en Sicilia. En tiempos de guerra, la línea entre el bien y el mal se difumina y los aliados pueden encontrarse en los lugares más oscuros. ¿Qué otros pactos secretos quedaron escondidos en las sombras de la historia? Si te gustó esta historia, suscríbete para más contenido oculto en Descubriendo Crónicas.